Silencio, señorías. Gracias, presidenta. Esperaré a que entren todos los compañeros. Lo mejor está por llegar, señor Iglesias. Seguramente no de la mano de Podemos ni de su candidatura, pero lo mejor está por llegar a este país. Yo confío en el futuro de España y, desde luego, no confío en el conformismo como solución a los problemas de España. Pero vamos a ver también cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué usted es hoy candidato en una moción de censura, automoción de censura, autopresentación de candidato con el apoyo de su grupo, de Esquerra Republicana y de Bildu? Pues miren, el 20 de diciembre hubo elecciones, como todo el mundo sabe. Rajoy perdió más de 60 escaños en aquellas elecciones, el Partido Popular perdió más de un tercio de los votos, perdió la mayoría absoluta, sacó 123 escaños y Rajoy le dijo que no al rey. Rajoy, una cosa sin precedentes en España, el candidato con la lista más votada, bloqueó España y le dijo que no al rey. Eso es una obviedad, una realidad, ¿no? El señor Rajoy no tenía mayoría para formar gobierno y pasó turno. Y en ese sentido, el rey tuvo que proponer a un candidato alternativo, que era la segunda lista más votada, y el PSOE y Ciudadanos intentamos sacar a España en aquel momento de la encrucijada en la que Rajoy y ustedes nos estaban metiendo. Usted, en una rueda de prensa sin precedentes, ya intentó ser vicepresidente, ya intentó dirigir la televisión pública, ya intentó dirigir el CNI, ya intentó repartirse los ministerios en una rueda de prensa, insisto, sin precedentes. Todo el mundo ya sabía lo que usted quería, que era repartirse cargos más que gobernar y hacerle el gobierno al Partido Socialista. Pero si hoy estamos aquí, señor Iglesias, es porque usted votó con el Partido Popular que no a un gobierno alternativo. Nadie más que usted es responsable de que el señor Rajoy sea presidente y seguramente el señor presidente Rajoy es presidente también gracias a usted. Si Podemos no existiera, a lo mejor no sería presidente. Así que usted nos intenta dibujar un nuevo relato con autobuses, tramas, pero la realidad es así de cruda, señor Iglesias. Usted votó que no a un cambio de gobierno. Usted votó que no a un gobierno progresista, moderado, razonable, constitucionalista, europeísta, porque usted no tiene como objetivo que España mejore. Su objetivo únicamente es destrozar al PSOE. El único objetivo de su partido es que el PSOE tenga menos escaños que su partido. Y por eso usted nos llevó a unas segundas elecciones junto al señor Rajoy. Y en esas segundas elecciones, como era de prever, con una España bloqueada, le salió el tiro por la culata, porque ni usted superó al Partido Socialista y Rajoy sacó todavía más escaños. Y usted es el responsable de que Rajoy tenga más escaños, porque el miedo a Podemos es el único aglutinante del votante del Partido Popular. Así que usted se puede inventar un relato, pero la realidad es así de cruda. El 26J, gracias a Podemos, Rajoy incrementó sus escaños. Gracias al miedo de sus propuestas, o a la incompetencia, y luego lo veremos, de sus propuestas, el Partido Popular revalidó la victoria. Y, señor Iglesias, sí, cuando un partido gana 2 veces las elecciones, aunque no nos guste, cuando un país tiene que tener un gobierno, aunque no sea el gobierno que nos gusta, cuando un país no tiene presupuestos, cuando un país tiene que cumplir el déficit con Europa, cuando un país está bloqueado, señor Iglesias, aunque uno en ese momento no pueda ser presidente de su país, si quiere a su país, tiene que permitir que el país se ponga en marcha. Y usted, entre otras cosas, no será presidente de este país porque los españoles saben que usted no quiere que este país vaya mejor. Usted prefiere que este país vaya peor solo para que ustedes asalten los cielos. Y yo prefiero, en cambio, señor Iglesias, que este país vaya mejor, incluso si todavía no gobierna Ciudadanos. Esa es la diferencia entre Podemos y Ciudadanos. Y le dije, señor Iglesias, en aquella intervención, le di una mala noticia, acuérdese, que a partir de ahora había que trabajar. ¿Se acuerda? Que le dije, señor Iglesias, es una mala noticia. A partir de ahora hay que trabajar en el Parlamento. Y a usted le pasa lo siguiente. Tenemos una legislatura en marcha con 2 condiciones que a usted le ponen de los nervios, que es no asaltar el gobierno y trabajar. Las 2 cosas le ponen muy nerviosos. Porque aquí hay que trabajar, porque no hay mayoría absoluta, hay que negociar cada ley, y hay que pactar cada enmienda, y hay que ir a las comisiones.
y hay que leerse el reglamento y hay que proponer cosas que no estén propuestas antes, como están haciendo ustedes, ¿no? Y luego hablaremos de ello. Así que sí, la mala noticia, señor Iglesias, es que hay que trabajar y hay que trabajar bien. Y la mala noticia, seguramente, señor Iglesias, es que tiene que estar usted en la oposición porque no ha ganado las elecciones. Y sobre todo, porque usted es el candidato menos valorado por los españoles. Es así. Usted es un candidato que no genera consenso. Y usted se presenta en esta Cámara con Esquerra Republicana y Bildu como únicos socios y con una moción de censura sin apoyos, inviable, sin programa electoral y con el peor liderazgo, el peor valorado de todos los españoles. Pues mire, esa es su propuesta. Yo estoy convencido que no hemos llegado aquí porque haya cambiado algo desde entonces a nivel nacional. Lo que ha cambiado es dentro de su partido, la crisis que usted tiene dentro de su partido. Y la prueba es que los que le acompañaban en aquellas mociones, en aquellas investiduras, ya no están sentados a su lado en su escaño. Pero mire, las crisis internas de los partidos no la tienen que pagar los españoles bloqueando un país. Las crisis internas de los partidos no se pagan bloqueando los presupuestos de un país. Las crisis de liderazgo en su partido no la tenemos por qué pagar todos los españoles. Así que si usted tiene problemas internos en su partido de liderazgo o envía a los escaños más arriba o purga dentro de su partido, no lo vamos a pagar los españoles bloqueando este país otra vez. Así que no le vamos a apoyar, entre otras cosas, porque sus problemas internos no los vamos a solucionar en el Congreso de los Diputados. Pero como le decía, señor Iglesias, habiendo revalidado el PP la victoria, con un país que se pone en marcha sin bloquear al Gobierno, Ciudadanos optó por trabajar, por ponernos a trabajar. No podré decirle yo en este discurso, que tengo 30 minutos y no 3 horas como usted, no le voy a poder decir todo lo que estamos logrando en estos 6 meses, pero déjeme que le apunte algunas cosas. Mire, en este tiempo se ha conseguido un bono social precisamente para cosas que pasaban en este país, que gente que no podía pagar la factura de la luz pudiera vivir en su casa, pudiera tener luz. En este poco tiempo nosotros hemos conseguido, por ejemplo, que los padres incrementen a un mes los permisos de paternidad. ¿Cuántas semanas se ha incrementado el permiso de paternidad gracias a Podemos? Ninguna, ninguna. En la ley que está a punto de salir ya de este Congreso, la ley de autónomos, de Ciudadanos, de medidas urgentes para los autónomos, se amplía la tarifa plana a 1 año, señor Iglesias. Ya sé que a usted no le importa mucho los autónomos, ni las empresas, ni los que generan empleo. A nosotros sí. Y van a tener 1 año de tarifa plana a 50 euros. ¿Cuántos meses ha incrementado la tarifa plana para autónomos gracias a Ciudadanos? 6 meses. ¿Cuántas gracias a Podemos? 0. Porque ustedes no están trabajando para los autónomos. Le pongo más ejemplos. Un complemento salarial para los jóvenes, para los que trabajan y no llegan a final de mes. ¿Qué han propuesto ustedes? ¿Qué han conseguido en 6 meses? Nada. Porque ustedes no consiguen nada. Porque en esta Cámara, si no negocias, si no llegas a acuerdos, si no sumas, no consigues nada. Y tienen que ustedes ser más humildes y saber que para llegar a acuerdos, pues hay que negociar con los demás grupos. Se han puesto fin a los recortes en estos presupuestos después de muchos años, recortes de sanidad, en educación o 100 millones más para la dependencia. No se han subido los impuestos. ¿Qué han hecho ustedes por la cultura en estos meses? Nada. ¿Qué ha hecho Ciudadanos? Pues mire, que a partir del 30 de junio baja el IVA para espectáculos en el teatro, en el cine a partir de 2018, en la música o en la danza. ¿Qué han hecho ustedes? Nada. Nosotros estamos trabajando para una cultura para todos los españoles, no para unos españoles contra otros españoles. Ese es nuestro modelo de la cultura. Gracias a estos 6 meses de trabajo se incrementa casi un 10% el presupuesto en justicia. Sí, una justicia que tiene que ser más independiente, pero que tiene que tener mayor dotación. ¿Cuánto ha conseguido Podemos incrementar la partida presupuestaria en justicia? 0 euros. ¿Por qué? Porque no trabajan, porque no negocian, porque no llegan a acuerdos. Ciudadanos, en cambio, ha conseguido un incremento de casi el 10%. La ley de autónomos, la ley contra la corrupción, la protección a los denunciantes de corrupción que se ha tramitado en esta Cámara, la Comisión Bárcenas para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular, la Comisión de las Cajas de Ahorros, la puesta en marcha de la ponencia de la ley electoral. Todo esto, señor Iglesias, se está logrando en 6 meses de trabajo. Pero hay que trabajar, no solo hay que protestar. Está muy bien dar vueltas con un autobús y poner pegatinas. Pero le digo una cosa, están temblando con las pegatinas, como usted ve. Rajoy está temblando. Están temblando con las pegatinas, con los marcianitos. De verdad, el Partido Popular no duerme. A lo mejor lo que les gusta menos es suprimir los aforamientos, que es lo que está proponiendo este grupo y espero contar con su apoyo. A lo mejor lo que no les gusta es cambiar la ley electoral para que todos los votos valgan igual y espero contar con su apoyo. A lo mejor lo que no les gusta
es limitar los mandatos a 8 años y espero contar con su apoyo para sacar esa ley y con el Partido Socialista. A lo mejor es que las reformas contra la corrupción es lo que no le gusta tanto al señor Rajoy en vez de los marcianitos y los autobuses con pegatinas. Eso es trabajar por España y no montar mociones espectáculo o dar vueltas con un autobús. Luego, si tengo tiempo en la réplica seguiré con logros de estos 6 meses, que son muchos para muy poco tiempo. Proyecto de país, señor Iglesias. Para ser candidato a la presidencia de un gobierno, para ser presidente de un país, uno tiene que tener un proyecto de nación, un proyecto económico y social y un proyecto de regeneración y reformas institucionales. Y usted no tiene un modelo económico solvente, usted no tiene un modelo de regeneración y de reformas para una justicia más independiente o para mayor libertad de los ciudadanos, y usted, sobre todo, no tiene un modelo de nación, porque, entre otros, no sabemos todavía cuántas naciones tiene usted en la cabeza. Por tanto, yo le voy a tratar de explicar por qué no vamos a apoyar esta moción, basándome en las políticas que usted propone, no ayer, porque ayer, de casi 3 horas de discurso, usted habló unos 20 minutos de medidas, el resto estuvimos en el siglo XIX, a caballo entre el XIX y el XX, pero voy a intentar, con lo que usted dice en su programa, con lo que usted ya ha dicho, no con lo que dijo ayer, voy a intentar demostrarle por qué su modelo no es solvente y por qué el de Ciudadanos es mejor para el futuro. Miren, modelo económico. ¿Qué propone Ciudadanos para acabar con el desempleo y con la precariedad? Pues mire, nosotros, a diferencia de ustedes, no proponemos derogar, derogar y derogar. Podemos propone, cuando le preguntan por empleo, hay que derogar las reformas laborales. Muy bien, pero quedará alguna ley vigente, ¿no?, después, cuando se derogan las actuales. O sea, usted nos propone volver a los años 80, a los años 90. ¿Usted qué nos propone exactamente? Porque en 3 años que le conozco debatiendo, aún no he escuchado una sola medida para acabar con el paro. Ni una sola medida para acabar con el primer problema de España. ¿Qué propone Ciudadanos? Pues mire, un contrato estable, para que no haya diferencia entre trabajadores fijos y precarios. Usted, con su modelo anterior, el modelo obsoleto de la España de más paro de Europa, lo que nos propone es que se consolide la diferencia entre el trabajador fijo y el trabajador precario. Y nosotros no queremos diferencias, queremos plantillas con trabajadores de primera todos, sin estar mirando el día que se acaba el contrato, trabajando y formándose mejor. Queremos unas mejores políticas activas de empleo, que las hemos conseguido también en estos presupuestos. Queremos una mochila austríaca de derechos, en definitiva, para los trabajadores, para poder cambiarse de empresa y llevarse sus derechos. En definitiva, señor Iglesias, para ser presidente del Gobierno de España hay que tener soluciones para el primer problema de España, y usted no las tiene. Es verdad que en España hay demasiada precariedad, un 92% de contratos precarios en los 2 últimos años. Es verdad que somos campeones de España, de Europa, de paro y de precariedad junto a Polonia o Grecia, que no son los mejores ejemplos. Bueno, quizá para usted sí, pero para nosotros no. Así que nosotros, señor Iglesias, tenemos soluciones, y ustedes proponen derogar lo que ha hecho el PP o derogar lo que hizo el PSOE, en definitiva, volver al pasado para políticas obsoletas y antiguas. Renta básica. Ustedes proponen, frente a la situación actual de las pensiones, que está la caja vacía, pues gastarnos 15.000 millones de euros en dar una paguita. Vamos a dar una paga del Estado, trabajes o no trabajes, te formes o no te formes. Nosotros no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en incentivar el trabajo, la formación, quien se prepare, quien trabaje, que tenga un complemento salarial quien no llegue a final de mes. Pero rentas del siglo pasado, fracasadas en otros países, desde luego que no son la solución. Impuestos. ¿Qué propone el señor Iglesias? ¿Qué nos proponía ayer? La mayor subida de impuestos a la clase media de la democracia. Y lo tiene usted difícil, porque el señor Montoro, la verdad, que dejó el listón muy alto subiendo los impuestos, porque él hizo la mayor subida. La mayor subida de la democracia fue la del Partido Popular en el año 2012. Pero es que, señor Montoro, tiene usted un competidor, que es Pablo Iglesias. Quiere no subirnos 8.000 millones y recaudar más del IRPF, 19.500, más del doble. Quiere meterle la mano en los bolsillos de los españoles y subirle el impuesto del IRPF. ¿Qué quiere usted para esos trabajadores autónomos que un año cobran más, un año cobran menos, un año les va bien, otro les va mal? Pues mire, usted propone subirles el IRPF. ¿Sabe usted la consecuencia de subirle? Señorías. Silencio, por favor. ¿Sabe usted, señor Iglesias, quizá no, la consecuencia de subirle el IRPF a los autónomos? ¿Sabes cuál es la consecuencia? Que el año que les va bien van a pagar mucho más impuestos y a lo mejor el año siguiente no tienen ninguna compensación. Eso solo quien es autónomo o conoce cómo trabajan los autónomos puede saber cómo funciona. Evidentemente, usted considera que quien cobra 2.000 o 3.000 euros en este país es rico. Pero ¿sabe qué pasa? Que el que trabaja en este país con su esfuerzo, con el sudor de su frente y cobra 2.000 o 3.000 euros legítimamente, no es rico. Es una persona que trabaja, que se esfuerza, que paga una hipoteca, que intenta sacar adelante a su familia. Y usted nos está vendiendo que las clases medias de este país son ricas, y eso es mentira.
Las clases medias de este país han aguantado en sus espaldas la subida de impuestos del señor Montoro. Ahora la que usted quiere hacernos. Están hartos ya. La clase media española está harta de aguantar más subidas de impuestos. Así que, señor Iglesias, no le apoyaremos porque no queremos más impuestos todavía que los que nos ha puesto el señor Rajoy y el señor Zapatero. Queremos aliviar a las clases medias y en futuros presupuestos habrá que incrementar también el esfuerzo para devolverle a la clase media eso. Por tanto, habrá que bajar los impuestos a las clases medias porque un país que crece económicamente, no puede seguir asfixiando a la clase media trabajadora de un país. A nivel de empresas, ¿qué propone Podemos? Pues mire, básicamente propone monopolios y mediocridad. Esa es la gran propuesta. ¿Por qué? Porque ustedes apuestan por los monopolios. Ustedes dicen en su programa electoral de Europeas, cuando usted se presentó de candidato, que hay que volver a nacionalizar empresas, que hay que controlar nuevamente los sectores estratégicos. ¿Sabe qué sector estratégico dice usted, por ejemplo, en ese documento? No solo la energía, no solo quieren nacionalizar la energía, la alimentación, dice. ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes van a expropiar Mercadona? ¿Van a poner economatos? Señor Iglesias, son tesis muy antiguas. Ya sé que usted hablaba ayer del siglo XIX, pero es que son muy antiguas. Expropiar empresas no es la solución. Tenemos una suerte, que aunque usted llegara a ser presidente, la Unión Europea no le permitiría hacerlo. Porque si usted se ha leído los tratados de la Unión, no permiten expropiar empresas, ni mucho menos controlarlas, como dice usted, con dominio público. Tienen que competir, tienen que ofrecer mejores servicios, tienen que ser, en definitiva, más competitivas. Señor Iglesias, ¿usted se piensa que subiendo por decreto el salario mínimo va a conseguir usted más empleo? ¿De verdad usted tiene esa idea obsoleta en la cabeza? Conseguiremos más empleo con más competitividad en nuestras empresas. Conseguiremos más empleo con más I+D+I en nuestros presupuestos, como hemos conseguido en Ciudadanos. Conseguiremos que nuestros empleos sean de mayor calidad si tienen más valor añadido, si nuestra educación es mejor, pero no por decreto. Por decreto usted no puede nacionalizar empresas y por decreto usted no puede subir los salarios. Ojalá fuera tan fácil. Oiga, si crear empleo y subir salarios se hiciera por decreto sería muy sencillo, lo haría cualquiera. Pero no funciona, señor Iglesias. En un mundo global, en una economía del conocimiento, la solución no es el decreto para subir sueldos, ni la solución no es, desde luego, mantener monopolios o expropiar empresas. También, señor Iglesias, hablando de riqueza y de pobreza, usted ayer estuvo en esta tribuna y no nos ha propuesto, como es habitual, una sola propuesta para crear riqueza. Decía Fernando Savater una frase sobre ustedes muy acertada. Dice, Podemos nos propone cómo acabar con la riqueza, dice, pero aún no ha propuesto cómo acabar con la pobreza. Aún no hemos conseguido saber cómo piensan ustedes acabar con la pobreza. Porque sus políticas antiguas y obsoletas no sirven para crear riqueza y, desde luego, si no hay riqueza, no podemos acabar con la pobreza, porque la riqueza, repartiéndola, es como se acaba con la pobreza. Si no, lo que repartimos es miseria. Señor Iglesias, ¿qué son los modelos obsoletos, los ejemplos que usted quiere seguir de otros países en los que usted se ve reflejado? Por tanto, señor Iglesias, el modelo empresarial y de creación de riqueza no es el nuestro, el modelo de empleo no es el nuestro, el modelo impositivo de machacar a impuestos no es el nuestro. El modelo educativo, ¿propone algo nuevo Podemos? No. Está en el modelo viejuno de la vieja dicotomía de la religión y la educación para la ciudadanía, de la pelea entre pública y concertada, lo viejuno, pero es que la educación del conocimiento, la economía del conocimiento, señor Iglesias, merece hablar de digitalización, de programación en las aulas, de idiomas, de aprendizaje del inglés como lengua vehicular, de vincular el mundo del empleo y la educación y las empresas. Eso es lo del siglo XXI, pero volver al pasado, otra vez a pelearnos como si lo público y lo concertado estuvieran enfrentados. Eso que propone usted de suprimir las escuelas concertadas como si fueran el enemigo público número uno. Pues mire, todos los profesores de este país, los que trabajan en una escuela pública y los que trabajan en una escuela concertada, son servidores públicos. Todos ellos trabajan para que todos los hijos de todos los españoles tengan una mejor educación. Y hay que ayudarles a que tengan una mejor educación. Ciudadanos ha propuesto un plan contra el fracaso escolar y ha propuesto un plan para que los libros de texto sean gratuitos en algunas comunidades autónomas. ¿Usted qué ha conseguido? ¿Ha conseguido algo para que los libros de texto sean gratuitos? Nada, no ha conseguido nada. En definitiva, no compartimos su modelo económico y social porque es obsoleto y, sobre todo, porque no propone soluciones para el siglo XXI. Regeneración de instituciones, otro punto fundamental para poder tener un proyecto de país. ¿Qué proponen ustedes para la justicia? Pues mire, que los jueces compartan la ideología del Gobierno, justo lo que desde Ciudadanos queremos combatir. Usted no quiere que los jueces sean independientes. Usted en su programa propone
quitar a los jueces afines al PP o al PSOE para poner a los jueces afines a Podemos. Y yo, si soy presidente de este país, no quiero que los jueces sean afines a Ciudadanos o al PSOE, a Podemos o a quien sea. Quiero que sean independientes. Quiero reformar el Poder Judicial. Quiero que se escojan por una mayoría de jueces, sino que los escojan los políticos. Quiero que a los fiscales no les conozcamos y que trabajen libremente y que no sea el presidente quien defienda al fiscal anticorrupción en una tribuna del Congreso, como ha hecho el señor Rajoy. Por eso hemos propuesto una ley para reformar la Fiscalía. Y yo le pido que se sumen a esa ley, que en vez de controlar a los fiscales y a los jueces, permitan que sean libres para trabajar contra la corrupción y para defender, en definitiva, nuestras instituciones. ¿Qué propone Podemos como medidas estrellas? Las únicas medidas que de verdad propuso usted ayer, hay que reconocerlo, fueron esas 11 medidas que usted sacó ayer aquí en la tribuna. Pero mire, yo me he estado estudiando esas 11 medidas que usted propuso. De las 11 medidas que usted propuso, que es lo único constructivo que escuchamos ayer en la tribuna, la ley de contratos del sector público. Señor Iglesias, venga usted más por aquí. Ya se está haciendo, se aprobó en la Cámara. O sea, es que el señor Iglesias nos viene a proponer leyes que se han aprobado aquí y que se están tramitando en comisión. Oiga, un poquito de seriedad. Actualice las medidas del 2014, que vamos ya a este paso. No se entere usted, las hemos aprobado todas. Derogación del artículo 324. Ya está presentado, lo presentó Ciudadanos en la ley Ómnibus contra la corrupción. Independencia del Poder Judicial y reforma a la Fiscalía. La acabamos de presentar. Súmense a nuestra propuesta. Ley antipuertas giratorias. Nosotros hemos propuesto en la ley Ómnibus contra la corrupción luchar contra las puertas giratorias. ¿Qué han propuesto ustedes? Nada. No han propuesto ustedes nada. Traigan la ley, tráiganla. Esta es buenísima. Acabar con el secreto bancario. Esta es buenísima. Señor Iglesias, que no hay secreto bancario en España. Que no hay secreto bancario. Los españoles lo saben. Un juez le puede pedir en cualquier momento información, le pueden embargar la cuenta a la administración pública. ¿Qué secreto bancario, señor Iglesias? Vuelva usted a la realidad, salga del autobús, vuelva a la Cámara. Concéntrese. Creación del delito de enriquecimiento ilícito. Señor Iglesias, hace 3 meses que la tramitamos en esta Cámara. Está en la ley Ómnibus contra la corrupción. En definitiva, de las 11 medidas que propuso Podemos ayer, estrella, 7 ya están tramitadas y aprobadas en este hemiciclo y tramitándose en comisión. Y las otras no han propuesto ustedes nada en 6 meses. Pónganse a trabajar, si es que no tiene mayoría el Gobierno, si es que podemos sacar reformas conjuntamente en algunos aspectos, pero pónganse a trabajar en vez de presentar mociones de censura. Miren, las pocas medidas que usted presentaron o están aprobadas o ustedes no han presentado nada. Así que pónganse manos a la obra, que hay mucho por hacer. Señor Iglesias, modelo de nación, o de naciones de naciones, o como usted le quiera llamar. Mire, señor Iglesias, nadie puede ser presidente de una nación si no se compromete a defender la convivencia, la unión, la igualdad y las libertades de esa nación. Y usted no puede serlo por eso. Si España fuera un edificio, una casa sería la casa de todos los españoles, ¿no? Y es verdad, yo le reconozco, señor Iglesias, y es verdad que el señor Montero incluso estuvo más afortunado que usted ayer en su intervención, y comparto alguna parte del diagnóstico que hizo, ¿no? Esta casa de todos, España, tiene goteras, el bipartidismo ha dejado que se hagan goteras en el techo, el bipartidismo ha dejado que algunas partes del tejado se caiga a trozos, el bipartidismo ha permitido que haya mucha basura en la puerta acumulada de corrupción. Pero, señor Iglesias, si una casa tiene goteras, se arreglan las goteras. Si una casa hay que arreglar el techo, se arregla el techo. Si hay basura en la puerta, hay que limpiar la basura. Pero no hay que demoler la casa. Es que usted es demoliciones Iglesias. Es que usted básicamente lo que quiere es tirar la casa. Y claro, a la que el señor Rufián y Bildu ven demoliciones Iglesias, dice, ¿dónde hay que apretar el botón? ¿Dónde hay que tocar el botón? Claro. Yo le hago una pregunta, señor Iglesias, y esto se lo digo de verdad, porque usted es ha sido candidato a la presidencia del Gobierno y yo hay una moción de censura. ¿Usted no ha reflexionado ni un solo instante que sus únicos compañeros de viaje en esta moción sean la antigua Batasuna y Esquerra Republicana? Piénselo. Piénselo. ¿Usted no ha reflexionado? O sea, si yo montara una moción de censura para gobernar un país y miro atrás y no viene ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos, ni el PNV, ni el PP, ni la inmensa mayoría de esta Cámara, y viene Esquerra Republicana y Batasuna,
yo me preocuparía, porque son los dos únicos partidos que en su ideario, en el artículo 1, claramente, y hay que reconocerlo, que claramente dice hay que liquidar España. Y entonces, si usted tiene de compañeros de viaje a los que abiertamente, y no se esconden, lo reconocen, quieren liquidar España, ¿cómo usted se presta a esto? ¿No será usted la persona útil que han encontrado los señores Puigdemont, Junqueras, Batasuna para demoler este país? ¿No será usted el presidente preferido por los que quieren demostrar? Y yo, señor Iglesias, a diferencia del señor Rajoy, no le voy a decir que usted juega a la ambigüedad. Usted juega muy claro. Podemos apoya el referéndum unilateral de Puigdemont. Esto es lo que ustedes apoyan. Saltarse las leyes, liquidar la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles. Y esto es una grave irresponsabilidad en un momento como este, señor Iglesias, porque no necesitamos líderes políticos que vengan a demoler la casa, sino que ayuden a arreglar esta casa que es de todos, que es España. Y Cataluña también como parte de esa casa, que algunos catalanes llevamos mucho tiempo trabajando para que no tiren abajo esta casa. Muchos catalanes, la mayoría de catalanes, les guste o no, señores de Esquerra Republicana, sí, muchos, la mayoría, sí, muchos. La mayoría de catalanes, les guste o no, sí, ya hemos votado, y ya han sacado ustedes un 39% en las elecciones generales. Miren, la mayoría de catalanes queremos que esta casa siga siendo la casa de todos. Una casa mejor, una casa reformada, un proyecto que ilusione, un proyecto común para todos. Pero no le haga usted el juego a los que quieren romper este país. Señor Iglesias, usted citaba ayer algunos aspectos de nuestra Constitución. Yo, en vez de ver, como usted me recomendó en el debate de candidatos, en vez de ver 8 apellidos catalanes para entender el problema de Cataluña, yo le invito a que lea Soletura y Azaña, que son bastante más aconsejables que el Twitter de Rufián. Y desde luego ahí usted podrá aprender de gente comprometida con la democracia, de demócratas como el señor Azaña o como el señor Soletura, que ya advertían de los riesgos de hacerle el juego al nacionalismo. Decía el señor Soletura en su publicación, en su libro de los años 80, precisamente hablando de nacionalidades y nacionalismos, decía el señor Soletura, padre de nuestra Constitución, que la izquierda no podía hacerle el juego a los nacionalistas porque dejaría de ser izquierda. Y usted está cometiendo los viejos tics y errores de una parte de la izquierda. Ponía usted ejemplo el PSC ayer. Bueno, como todo el mundo sabe, el PSC está que lo tira. Es decir, dice, no, el PSC tiene que volver o defender lo que defendía antes. Sí, por eso está el PSC como está, por haber defendido lo que usted defiende hoy, un referéndum de independencia en Cataluña. Así que... Mire, señor Iglesias, los catalanes y todos los españoles tenemos derecho a elegir un gobierno, tenemos derecho a enmendar leyes, tenemos derecho a enmendar el Estatuto de Autonomía, a enmendar incluso nuestra Constitución. Pero el derecho a dividir no existe. No existe el derecho a dividir, no existe el derecho a enfrentar a los catalanes entre sí, no existe en ningún país democrático con constituciones homologables a España. Y le invito a que se lea la Constitución americana, que empieza con un we the people, no me the people, que es lo que usted dice, sino we the people. O lea usted la ley de Bonn y la Constitución alemana, que defiende la unidad y la libertad en su preámbulo. O lea usted la Constitución francesa, que ni siquiera permite modificar los artículos respecto a la unidad del país. Sí, señor Iglesias, Francia, Alemania, Estados Unidos dicen we the people, no we the lands, no we the state, no dicen dicen we the people, la gente, lo que usted dice. Pues cuide usted un poco a la gente, piense en los ciudadanos y no en los territorios. Usted está defendiendo derechos territoriales y privilegios frente a los derechos ciudadanos de todos los españoles. Pero por suerte no habrá que elegir entre lo malo y lo peor. Por suerte hay una España que se pone en marcha. Por suerte hay una España productiva, trabajadora, que solo hace que cumplir las leyes, que estar todo el día trabajando y pagando impuestos y dejándose la piel. Sí, para que no haya corrupción, pero también para que haya sensatez. Señor Iglesias, no hay que escoger entre lo malo y lo peor. España tendrá un futuro distinto y no será usted el futuro de España, lo sabe. De hecho, usted no tiene ni proyecto ni gobierno. No lo digo yo. La señora Vescansa decía en campaña y reconocía que Podemos no estaba preparado para gobernar. Ya sé que la señora Vescansa no está tan abajo en los escaños, pero tenía razón la señora Vescansa cuando afirmaba que Podemos quizás no está preparada para gobernar. Yo le digo una cosa, señor Iglesias. Yo, la verdad es que le tengo menos miedo a su ideología que a su incompetencia. Le tengo menos miedo a su ideología que a su incompetencia.
Así que muchos españoles que no queremos escoger entre las dos nuevas Españas, que no queremos escoger entre rojos y azules, que queremos una España sin sectarismos, una España de todos, que no queremos egoísmos y envidias, que queremos generosidad, una España que acabe con la mediocridad y los monopolios y vayamos a la competencia y al talento, una España que se vuelva a levantar y se vuelva a dar la mano todos juntos, pero no una España identitaria de territorios, sino una España de ciudadanos libres e iguales, una España frente a la insolidaridad de algunos, solidaria, una España diversa y una España unida, que sí, que habla varias lenguas. Yo también las hablo, señor Iglesias, creo que mejor que usted el catalán. Pero no por hablar catalán voy a dejar de defender la unión de este país. No por ser de Cataluña voy a dejar de trabajar cada día para que seamos un país unido dentro de Europa. Señor Iglesias, hay que sacar a España del pozo de la corrupción. Pero del pozo de la corrupción se saca ganando las elecciones. Nosotros no vamos a apoyar su moción de censura porque usted quiere ganar en esta moción lo que no le dieron las urnas. Usted es el candidato peor valorado de España y usted no es el candidato que ha ganado las elecciones. Así que no contará con nuestro apoyo porque nosotros queremos ganarle a los conservadores pero en las urnas. Queremos ganarles con un proyecto de futuro, con una España que ilusione más que la suya. Estoy de acuerdo con lo que decía la señora Montero, que se acaba un ciclo, que estamos ante una España que no ha acabado de morir pero que tampoco ha acabado de nacer. Esa es la España que viene y la España en la que nos encontramos. Pero yo estoy convencido que la España que viene no pasa por modelos económicos obsoletos, no pasa por referéndums de autodeterminación, no pasa por enfrentar a los españoles, no pasa por sectarismo, no pasa por medidas implanteables o impracticables. La España del futuro es una España sensata, una España limpia de corrupción. Y se puede ser limpio de corrupción y a la vez ser sensato. Usted nos decía ayer, con orgullo, nosotros no robamos. Estoy convencido, y ojalá sea así, que usted no roba, señor Iglesias, yo tampoco. Pero no es suficiente con no robar, hay que tener un proyecto de país. Hay que tener un proyecto sensato para gobernar esta nación. Hay que tener un proyecto para la mayoría, no de una parte contra la otra parte de españoles. Hay que tener un proyecto que una a los españoles en torno a unos valores y unos pilares fundamentales. Y usted no tiene un proyecto para España. Usted básicamente tiene un proyecto para usted. Usted tiene un proyecto para que usted pueda sacar 2 escaños más que el PSOE. Pero mire, a los españoles les da igual cuántos escaños saque Podemos. Les da igual cuántos escaños saque Ciudadanos. A los españoles les importa recuperar lo que hemos perdido con esta crisis. A los españoles les importa vivir en un país decente, pero también en un país con gente sensata al frente. Y les importa vivir en un mundo global en el que no caben aquellos que luchan contra el libre comercio. Tiene que ir terminando. Voy acabando, presidenta. Los que luchan contra el libre comercio, los que luchan contra la globalización. Lo que hay que luchar es por ser mejores en el libre comercio, por ser mejores en la globalización, porque hay talento de sobras en este país para no tenerle miedo a la globalización. Así que, señor Iglesias, por muchos motivos, como diría la canción, nos sobran los motivos para no apoyar su moción. Porque la España que estamos hoy, la España que se acaba, la España en la que estamos, es una España, como le decía, que aún no ha muerto, pero que está por nacer. Nosotros confiamos que la España del futuro pasa por una España limpia de corrupción, pero también una España que tenga un proyecto común para todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias.